psicología en el tema de teorías psicológicas clásicas. Usted de repente se preguntará, profesor, ¿y dónde encuentro esa parte, no? ¿Dónde se supone que viene o por qué va a dictar ese tema? Bueno, debe saber usted que dentro del nuevo prospecto o el último prospecto de examen de admisión de San Marcos hay una sección que indica o está con el título de teorías psicológicas clásicas. En esa sección se incluyen pues las escuelas como el psicoanálisis, el humanismo del señor Rogers, incluso figura la escuela neoconductista, aparece con ese nombre, el conductismo del señor Watson, y nos vamos a ocupar de algunas de ellas en esta hora que tenemos reunidos. Revise el prospecto y vamos a tocar algunos aspectos que de repente se dejan de lado y que en muchas instituciones simplemente se sigue dictando lo mismo y no se ponen acorde o a línea con lo que están haciendo en los cambios de exámenes de admisión. También podremos mencionar algunas cosas ligadas con otras universidades. De repente, a partir de la pregunta de ustedes, si quieren postular alguna otra institución, podríamos mencionar de repente algún apunte teórico, ¿no? Cómo lo considera de repente UNI, cómo lo considera de repente Villarreal. Pero estrictamente voy a basarme en la teoría de San Marcos, que es, a mi consideración, en esta parte una de las más completas. ¿Está bien? Entonces, para empezar vamos a dar un pequeño contexto dentro de las teorías psicológicas clásicas. No figura dentro de lo que viene a ser el prospecto y como el título de historia de la psicología. Pero a pesar de no figurar, es importante aclarar lo siguiente, ¿no? Que la psicología como ciencia inicia a partir de la fundación de un laboratorio experimental de psicología. Este laboratorio, ustedes deben recordarlo, que fue fundado en el año de 1879 por la figura del señor Wilhelm Wundt, ¿no? Un personaje ligado a la filosofía. Instala un laboratorio para hacer estudios de tipo experimental. Ahora, no vaya a creer que es la fundación del laboratorio como tal la que marca el inicio de la psicología. Eso es un error. Si uno hace un análisis profundo de la psicología o de la historia, va a darse cuenta que lo que marca el inicio es el uso del método experimental. ¿Está bien? No es simplemente por haber fundado un laboratorio, porque mañana yo puedo fundar un laboratorio de la lectura de la mano y la carta astral y eso no se va a convertir en una ciencia. Eso es algo que yo quiero que entienda. Ahora, en San Marcos hay una diferencia entre lo que son escuelas y son enfoques en su centro preuniversitario. Anteriores, digamos, o iniciales de lo que hoy se conoce como una psicología moderna. ¿Está bien? Entonces, estas escuelas tienen por característica hacer afirmaciones dogmáticas, ¿no? Hacer afirmaciones del tipo... perdón, un segundo que creo que la transmisión se ha interrumpido. Muy bien. Entonces, yo voy a continuar, ¿ya? Voy a continuar. ¿Ya? Sí, se está transmitiendo. Estamos bien. Seguimos. Muy bien, a ver, sí, perdonen, ahí tuve la impresión de que se cortó la transmisión. Ya, bueno, entonces decía eso, ¿no? Las escuelas tienen esa característica de verse dogmáticas. Muchas gracias, Cristian. De verse dogmáticas, de verse con una forma o una estructura rígida al transmitir su conocimiento. Y voy a empezar con la escuela que ha sido más veces pregunta de examen de admisión en todas las universidades, ¿ya? ¿Cuál es esa? El psicoanálisis. Muy bien. Estamos hablando del psicoanálisis en este momento. Fue pregunta del último examen de admisión presencial en San Marcos. ¿Y qué podemos decir nosotros del psicoanálisis? Obviamente creo que fácilmente lo puedes reconocer a este personaje. ¿Quién es este personaje? Estamos hablando del señor Sigismund Scholmo Freud, ¿no? Quien se acortara el nombre y para ser conocido más como el gran Sigmund Freud. ¿Se está dando cuenta? Entonces, ¿qué voy a decir del maestro Freud? Vamos a colocar aquí los datos acerca del maestro Freud. Tengo por acá el lápiz, vamos a colocar. Él es el gran Sigmund Freud, ¿no? Se pronuncia Freud, se escribe Freud. A ver, ¿qué puedo decir del gran Freud? A ver, datos biográficos, tal vez para dar un poquito de contexto, ¿no? Él nace en el 1856 en Moravia, lo que hoy día es República Checa, y muere en 1939 en Londres, allá padeciendo de un cáncer a la mandíbula ya muy avanzado, capaz de dejar su adicción al tabaco. Lo ves ahí con su cigarrito, con su purito, no lo pudo dejar, fumaba tabaco en puro, en pipa. Y es curioso, ¿no? Que él, hablando del padecimiento de la mente humana, se pegara a esa adicción que le trajera posteriormente pues ese deceso fatal, ¿no? Ahora, se sabe que él también incursionó en el consumo de la cocaína. Algunos dicen que con fines experimentales, pero sus detractores dicen que en realidad era un cocainómano, ¿no? Otras críticas que se le ha hecho al pobre Freud es que Freud era un misógino, ¿no? Su teoría
es directamente un ataque hacia las mujeres cuando dice o expresa que, por ejemplo, la mujer es una suerte de hombre castrado y que envidia el pene del varón, ¿no? Ese tipo de cosas a Freud le han llevado a hacerse acreedor del odio de todas las feministas y que sus seguidores, como el señor Carl Gustav Jung, termine abandonando los principios de su escuela, ¿ya? Ahora, no, la primera escuela psicológica es el estructuralismo, pero ya aclaramos en el contexto por qué estoy comenzando con el psicoanálisis como una de las más importantes. Es más, yo me atrevería a decir que es la primera escuela que ejerce influencia en la psicología como tal, porque el estructuralismo y el funcionalismo, que son escuelas que trabajan la conciencia, así que se inician, no tienen un impacto real, ¿no? Su forma de teorización es muy básica, ¿no? Están en los experimentos, en la creación de pruebas, pero el psicoanálisis de Freud construye un cuerpo teórico tan grande, que termina influenciando hoy mismo en la psicología. Y hay un sinnúmero de conceptos que la psicología indirectamente ha asumido a partir del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, si usted estudia el tema de desarrollo humano, sabe que el niño tiene un aumento de su libido, su energía sexual, entre los 3 a 6 años. Ahí es donde los vemos un poquito más inquietitos, más mañositos. Ahora, esa es una propuesta del mismo Sigmund Freud en su teoría del desarrollo psicosexual. Propone que de los 3 a 6 años se ingresa a una etapa llamada la etapa fálica, donde el pequeño siente curiosidad por la sexualidad, ¿no? Incluso se aproxima a la madre y dice Freud tiene impulsos inconscientes de querer tener sexo con ella. Ese impulso inconsciente, ese impulso incestuoso es lo que luego va a denominar el famoso complejo de Edipo. Mira, en palabras de Freud, para esto hay que leer toda su obra, en palabras de Freud, para él el psicoanálisis, su psicoanálisis, comienza recién en el año 1900. Freud tiene dos textos importantes. Uno que es Estudios sobre la histeria, no historia, histeria, vamos a aclararlo por aquí. Él comienza a realizar un estudio acerca de la histeria, que era el nombre que recibía cierto padecimiento mental de su época, muy común en mujeres, ¿no? La palabra histeria conforma la raíz de la palabra útero. Por eso es que se creía que la histeria solamente era padecida por mujeres. Debe haber oído que constantemente a las mujeres se le aplica este calificativo, no eres una histérica. Hoy se toma en sentido despectivo, ¿no? Pero en ese tiempo se creía que sí, era una enfermedad del útero y creían que el útero era movilizable, ¿no? Que se podía mover por todo el cuerpo y cuando el útero se movía pues hacia el pecho le generaba algún tipo de problema a la mujer a nivel psicológico mental, ¿no? Freud se encuentra con mujeres que eran ciegas o tenían problemas visuales sin tener una lesión orgánica, paralíticas que no tenían lesión orgánica y un sinnúmero de padecimientos, embarazadas psicológicas. Y Freud no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Él siendo un médico, neurólogo, metido en el ámbito de la salud mental, no entendía qué es lo que ocurría. Entonces Freud dice que para él su psicoanálisis inicia en el año 1900. ¿Qué ocurre en realidad en el año 1900? Freud publica lo que él consideraría sería el texto del siglo, ¿no? Él espera 2 años, él lo cuenta en su autobiografía, espera 2 años para publicar su libro, ¿no? Imagínate, ¿no? Él termina de escribirlo en 1898 y espera hasta 1900 para publicarlo en el cambio de siglo, para que se convierta en el libro del siglo XX. Y nadie lo compra, ¿no? Termina comprándolo su mamá, su familia, a nadie más le interesa porque las propuestas de Freud eran muy controvertidas. En esa obra se transmiten los principales conceptos del psicoanálisis. Ahí aparece el complejo de Edipo, esa obra se llama La interpretación de los sueños, porque Freud interpreta los sueños. No a la manera como lo hacen hoy día los chamanes. Freud utiliza una forma distinta de interpretar los sueños a partir de cierta forma de códigos. Ahora, Freud propone el estudio de algo que nosotros vamos a llamar el inconsciente. ¿Ya? Si tú te das cuenta, esto tiene relación muy directa, una relación muy directa ¿con qué, profesor? Con la conciencia de las dos primeras escuelas, que viene a ser la escuela estructuralista y funcionalista. Ahora, con el detalle de que este inconsciente, ojo, este inconsciente va a estar ligado a lo sexual. Pues una de las críticas a Freud que se le hace es que su teoría todo lo relaciona con sexo. Por eso se le considera una teoría pansexualista. Todo lo ve sexo o todo para él está relacionado con sexo. ¿Te duele la cabeza? Tienes un problema sexual. ¿Te duele la pierna? Tienes un problema sexual. No ingresaste, tienes un problema sexual. Para Freud todo tiene que ver con el sexo. Ya te dije, crítica es una teoría pansexualista y es una teoría misógina. Freud es un misógino, odia a las mujeres. Mira que decirle que envidian el pene del varón
y que son seres humanos castrados y que nunca van a tener el pene, por eso siempre van a molestar. Entonces vamos a aclarar aquí, para él el objeto de lo que se debería estudiar en psicología es el inconsciente que tiene naturaleza sexual. Ojo, por si acaso, desarrollos posteriores, como la psicología del señor Carl Gustav Jung, que en Norteamérica se le conoce como el verdadero psicoanálisis, propone un inconsciente pero más ligado a lo social, no a lo sexual. Ahora, ¿de qué manera Freud va a acceder al inconsciente que se encuentra dentro de ti, ¿no? Porque mira, lo voy a poner de una manera sencilla, ¿ya? Para que usted pueda entenderlo. Para Freud el inconsciente era algo así. No es correcto lo que voy a decir, ¿ah? Solamente de manera pedagógica. El inconsciente es algo así como una personita dentro de ti. Y esa personita dentro de ti decide lo que vas a hacer. O sea, tú no eres dueño de tu vida. Tú no decides nada. Incluso tú no eliges la carrera que vas a estudiar. No eliges ni tu pareja, no eliges ni la ropa que te vas a comprar. Porque para Freud el impulso inconsciente es poderoso, está por encima de todo. ¿Ya? Nada se le iguala. Entonces, este impulso inconsciente está ligado a lo sexual, es cruel, es egoísta, es malo, es irracional, es ilógico, y lo que más lo llena de placer es verte infeliz, es verte sufrir. Por eso es que cuando uno hace alusión hoy día a lo inconsciente, es cuando remarca que alguien hace algo sin querer hacerlo, ¿no? De manera involuntaria. Es como que la voluntad no resiste, no aguanta, no te da. Entonces de repente sabes que tu pareja te engaña, ¿no? Te pone los cuernos con cualquier persona que se encuentre, pero tú sabes que está mal, no puedes seguir con una pareja así, te convencen que vas a terminar con ella, pero al final no terminas con ella, ¿no? Y tu voluntad no da. Y es como que no puedes, ya, simplemente porque tu inconsciente es quien te domina. Profesor, ¿y ese inconsciente cómo lo vamos a conocer? Freud dice que es difícil hablarle al inconsciente. Freud dice que el inconsciente yo no lo puedo convencer de que me cuente qué es lo que le pasa o qué es lo que quiere. Entonces Freud no emplea un método directo en la que va a conversar con el paciente. En sus inicios, cuando Freud viaja a Francia y conoce al señor Jean-Martin Charcot, que es uno de sus maestros, ¿no? El famoso hipnotizador Jean-Martin Charcot, Freud decide aplicar esa hipnosis en compañía de un amigo, el señor Joseph Breuer, se escribe Breuer, y en sus primeros casos aplica lo que llamamos la catarsis o el método catártico, ¿ya? Mira, uno de los métodos que va a emplear en sus inicios, ese es el método inicial, vamos a decir que es la catarsis o el método catártico. Se traduce como catarsis una técnica que algunos llaman la limpieza de la chimenea, ¿no? Es como botar todo tu dolor, ¿no? Escupir todo tu dolor, vomitar todo tu dolor. Hacer catarsis es como exteriorizar todo lo que te pasa. Esto en compañía de su compañero, mecenas tal vez, ¿no? Protector, el señor Joseph Breuer, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí por si acaso. Breuer. Él le ayuda con este método y sus primeros escritos, el escrito de ensayos sobre la histeria, son de la aplicación de este método. Posteriormente, Freud va a considerar que el método más útil que debe desarrollar es no hacer que la persona vomite su dolor, porque en ese momento puede sentir alivio, pero luego va a volver el síntoma o luego va a adoptar otro síntoma. Entonces Freud propone como el método principal, ojo, y esto le va a venir en el examen de admisión, la catarsis ya no es considerado más el método del psicoanálisis. Alguien que ponga como método la catarsis postulando a San Marcos se está equivocando rotundamente. La catarsis hoy ya no es, profesor, ¿y por qué lo menciona? Lo menciono como un dato histórico, pero debe saber que esto no es el método del psicoanálisis. Ahora, la catarsis se le considera sinónimo del método del psicoanálisis según Villarreal. Villarreal dice que la catarsis es el método. Ahora, yo te voy a indicar cuál es el método que toman las universidades, la mayoría de ellas, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su método se llama la asociación, si lo sabes, ¿cierto? Se llama la asociación libre de ideas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Freud? Freud te hace tenderte o echarte en un diván que es como una suerte de camita, y en ese diván lo que vas a hacer es hablar tú solo, decir todo lo que te viene a la mente sin ninguna restricción. Esa es la asociación libre de ideas. Tienes que hablar y hablar y hablar, y en algo de lo que digas vas a vomitar, vas a equivocarte, tu inconsciente fallará y el psicoanálisis va a interpretar lo que te está pasando. El psicoanalista va a interpretar, esa es una técnica que hoy incluso los psicólogos manejan, la interpretación de lo que le está pasando al paciente a partir de lo que me dice, ¿ya? Recuerda que nace con el psicoanálisis de Freud.
Recuerda que San Marcos pregunta, o cuando hace preguntas sobre historia, preguntas esas cuestiones críticas, ¿no? Esas cuestiones que hay que analizar profundas. No te va a preguntar el dato específico, ¿cómo se llamaba el perro que acompañaba a Freud? No, te va a preguntar por un análisis crítico de la teoría. Entonces, gracias al psicoanálisis podemos decir nosotros que nace, por ejemplo, la psicoterapia. Gracias al psicoanálisis van a ser la famosa psicoterapia. Profesor, ¿qué cosa es la psicoterapia? La terapia psicológica. Que hoy usted pueda ir a pedir ayuda a un psicólogo para que te ayude a superar el abandono de tu expareja, eso es gracias a Freud. Le debes a Freud el hecho de ir a poder pedir ayuda a un psicólogo. Oh, alabado Freud todopoderoso. Gracias, ¿no? Él hace posible, él le daba terapia psicológica a sus pacientes hasta 6 veces o 5 veces por semana, ¿ya? 5 veces por semana. Freud, además de aportar la psicoterapia o la teoría, el tratamiento psicológico, aporta otros conceptos sobre la teoría de la personalidad, ¿no? Uno de ellos, fundamental, que acabo de mencionar hace un ratito, viene a ser la interpretación de los sueños. Vamos a poner primero mejor al famoso complejo de Edipo, ¿ya? Por ninguna razón te vayas a atrever a decirme, profesor, y el complejo de Electra no es de Freud. Para Freud, el Edipo lo atraviesan tanto los varones como las mujeres. Para Freud, el Edipo ocurre en varones y mujeres, pero en la mujer hay un giro en el Edipo que provoca que luego viva una relación distinta. Para todos, dice Freud, nuestro primer objeto amoroso ha sido la madre, para todos. Profesor, ¿y el Electra? El Electra es la versión que inventó Jung para que la teoría del psicoanálisis no se vea tan machista. Ahora, ¿qué, profesor? Pero, o sea, que el primer objeto de amor es mi madre, y eso cuán importante puede ser. Que Freud dice que más adelante, cuando elijas a una pareja, la vas a elegir en función de tu mamá, seas varón o seas mujer. Entonces, cuando tú elijas a tu pareja va a tener cosas de tu madre. Va a tener cosas de tu madre. Y peor, van a ser las cosas que más odias, tal vez. O las que te unen a tu madre de manera neurótica, las que te generan más dolor, ¿no? O sea, que eso de que digas, yo jamás me voy a una mujer como mi madre, esta parte odio de mi madre, justamente es esa la que te va a enganchar, ¿ya? Y eso tal vez es lo que hace que una suegra se odie con su nuera, pues, ¿no? ¿Ya? O que a veces la suegra mire mal a veces al yerno, cuando son más parecidos. A veces, señorita, si quieren una prueba de que tu enamorado siente amor realmente por ti, tu suegra te tiene que odiar, ¿no? Porque te ve que eres igual a ella, pues, ¿no? Hay un parecido entre las dos. Y no pueden haber dos, pues, ¿no? Que lo van a maltratar a él. Entonces ella te va a ver como una enemiga, ¿ya? Además del complejo de Edipo, acabo de mencionar también la famosa interpretación de los sueños. Para Freud, los sueños son una realización de deseos, ¿ya? Freud dice eso, cuando usted sueña algo, es que lo quiere. Imposible, profesor, yo he soñado que mi madre se muere. Bueno, Freud diría que sí, eso es lo que quieres. Profesor, ¿cómo va a decir eso si yo no, cómo voy a querer que mi madre se muera? Bueno, tú no eres nadie, pues, ¿no? Quien decide por ti o quien te obliga a soñar eso es tu inconsciente. Tu inconsciente es el que quiere que ocurra ese acto terrible, ¿no? O ese suceso terrible. Los actos fallidos, que voy a mencionar ahora, son esos errores involuntarios que uno comete. Cuando a tu enamorada, no sé, a tu enamorado que se llama Omar, perdón, a tu enamorado que le quieres llamar amor, le dices Omar, ¿no? No sé si te has dado cuenta, ¿no? La palabra se puede alterar, ¿no? Mira, amor, yo traslado la O, traslado la A y puedo formar la palabra Omar. Entonces de repente tú le dices por accidente a tu pareja Omar, porque quisiste decirle amor, en el fondo hay algún tipo de relación ahí con tu inconsciente, con alguien que se llama Omar. O como ayer, ¿no? En el debate, no sé si lo vieron, ¿no? De un candidato dice, el problema de la corrupción es que no ayuda a la corrupción, algo así, ¿no? Ya, esos actos donde yo no controlo y cometo errores, donde juro por Dios y por la plata, ¿no? Ese tipo de actos ya son los que llamaríamos actos fallidos, que están dando muestra de que hay un inconsciente que es el que te domina y que tú no eres el que domina absolutamente nada, tú no eres dueño de nada. ¿Está bien o no? Ahora, qué horrible vivir una vida así, profesor, dominado por algo que yo no sé ni cómo controlar. Y bueno, quieres por lo menos no ser una víctima terrible de ello, tendrías que someterte a psicoanálisis para ir descubriendo por dónde va la cosa. ¿Está bien? Ahora, voy a resumir esta parte de Freud con una frase que todo mundo debe conocer, ¿no? Dice Freud, el hombre, refiriéndose al hombre, ¿no? Dice, el hombre, tú y yo, refiriéndose al ser humano, dice, el hombre es, en estos términos dice, el hombre es un títere, ¿ya? Mira, eres un títere, una marioneta, no sé, quieres ponerlo en términos modernos, eres un robot,
¿no? Eres un títere de su inconsciente. El hombre es un títere de su inconsciente. Vamos a abreviar inconsciente como lo abreviaba Freud. Ahí está. Tú no eres dueño de tu vida, eres un títere nada más. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver qué es lo que más puede resaltar de Freud. Ojo que no estamos haciendo toda la teoría de la personalidad, estamos mencionando solamente aspectos históricos relacionado a Freud. Hay dos momentos teóricos importantes en Freud, ¿no? Uno de estos momentos se le denomina pues la teoría acerca de los niveles de la conciencia. ¿Ya? San Marcos utiliza el término niveles de la conciencia, Villarreal utiliza otro término, dice la teoría topográfica, ¿no? También se le puede llamar la primera tópica. Entonces yo voy a colocar aquí ese nombre, ¿ya? Que me gusta más a mí, ¿por qué? Porque representa lo que es esta teoría, ¿no? Topográfica como una suerte de ubicación, ¿no? Una territorialidad, una suerte de nivel, topográfica. Aquí es donde considera que el ser humano es algo así como un depósito que tiene 3 niveles, ¿no? Como una caja de 3 niveles. Esa famosa metáfora del iceberg de la que debes haber oído alguna vez, ¿no? La metáfora del iceberg. Dice que la punta del iceberg es solamente una muestra de lo que realmente ocurre. Lo más importante se encuentra en la profundidad, en la base. Los demonios están abajo. ¿Y cuál es el demonio, profesor, que está abajo? Del que acabamos de hablar hace un ratito, ¿no? El bendito inconsciente, el que te va a hacer sufrir. Este inconsciente vamos a colocarlo aquí como una observación general, aunque en una clase de personalidad daríamos detalles. Este inconsciente viene a ser un depósito, ¿ya? Un depósito, un almacén. ¿De qué, profesor? Bueno, va a ser un depósito de varias cosas. Fundamentalmente, dice el psicoanálisis de Freud, un depósito de traumas, ¿ya? Traumas, cosas que has vivido en la infancia, sobre todo entre los 5 a 7 años, es lo más importante. Los traumas y también deseos que estás reprimiendo, deseos que no toleras. Ya te dije, el deseo incestuoso, pero tarde o temprano lo vas a realizar buscándote una pareja parecida a tu madre, ¿ya? Entonces, esta es una instancia de esta teoría, el inconsciente. Por arriba del inconsciente están las cosas que yo puedo recordar. ¿Y qué es aquello que yo puedo recordar? Le vamos a llamar el preconsciente. Es todo aquello que yo puedo recordar. Muchas gracias ahí, Nils. Muchas gracias. Es preparada con mucha dedicación para los alumnos de Barnard, ¿ya? Es el preconsciente. Esta es la parte que yo puedo recordar. Porque mira, si bien es cierto el inconsciente tiene eventos traumáticos y están almacenados en mi memoria, yo no las puedo evocar, no las puedo traer a mi mente. Ese es el problema, ¿no? O sea, el inconsciente tiene algo que impide su salida. Bueno, a nivel preuniversitario no se habla mucho de ello, ¿no? Pero déjeme decirle que ese concepto es la censura, la prohibición. Entonces es como que está borrado de tu mente. Ahora, de lo que tú te das cuenta, ¿no? Con lo que lo que te sirve para relacionarte con el exterior, es la parte consciente, ¿no? Es tu consciente, la conciencia, el lado consciente. Entonces, esta instancia es la que Freud denomina su primera tópica, ¿no? Su primera teoría. Que vamos a aclarar algo, ¿eh? No es que después lo vaya a desechar. Freud no desecha esto, ¿ya? Porque muchos creen que en la segunda teoría Freud corrige lo que dijo en la primera. No, falso, 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 falso. Freud lo que hace es luego darle una mejor forma o una forma más dinámica a la actividad psíquica. Y vamos a revelar algunas cositas que no vas a encontrar en libros, pues, ¿no? Porque ¿para qué te voy a contar lo que puedes encontrar en un libro? Voy a contarte lo que no puedes encontrar en un libro. La segunda teoría de Freud es la que vamos a llamar la teoría estructural, ¿ya? Me gusta ese nombre porque ahora voy a hablar de cierto dinamismo. Podemos llamarle teoría estructural o, como San Marcos lo llama, la estructura de la personalidad. Ahí está el término, la teoría estructural. Esta de aquí impactó también mucho la cultura popular, ¿no? Yo te digo algo, Freud ha sido una de las mentes brillantes de esa época del siglo XX, que dieron conceptos que luego nosotros adoptamos como parte de nuestra cultura, ¿no? Usted le dice a veces a su mamá cuando se equivoca en algo, mamá, esto es inconsciente, ¿no? Y tú no eres psicoanalista, no te dedicas a eso, pero te refieres al inconsciente. Ahora te voy a demostrar cómo la teoría estructural caló también en la cultura popular, en los dibujos animados, que tal vez consume tu hermanito. Ahí está la teoría estructural de Freud. En la teoría estructural de Freud, Freud propone la existencia de 3 entidades,
vamos a colocarlo aquí. Voy a colocar en el orden que aparecen ellas, según lo que propone Freud. Dice que cuando el ser humano nace, incluso en la cavidad intrauterina, en el vientre de tu madre, existe una energía, ¿ya? Esa energía primitiva, esa energía instintiva, es el ello, ¿ya? Conocida también como el ID o el IT. ¿Está bien? Esto lo debes haber visto. Ahora, aquí viene algo que de repente no te han enseñado. Para poder entenderlo, para poder comprobarlo, tendrías que leer el esquema del psicoanálisis del mismo Sigmund Freud, su obra completa. Ya te recomiendo una lectura sencilla, la traducción de López Ballesteros, aunque hay una editorial también muy buena que es Amorortu Editores. Son unos libritos verdes, lo puedes encontrar incluso en PDF. Del ello va a nacer, ya porque el ello es primitivo, es instintivo, del ello va a nacer lo que vamos a llamar tu yo, tu careta, la apariencia. Sí, porque tu yo, para Freud, es purita apariencia, es un engaño. Por eso dice Freud que le parece absurdo cuando un psicólogo le habla al yo del paciente, porque lo que muestra el paciente es pura mentira. El paciente no domina lo que él está mostrando, es una apariencia. Y de este yo, producto de la educación, cuando tú vas creciendo, va a surgir la siguiente estructura. Recuerda que esto lo estás oyendo por primera vez en Barnard, no lo vas a encontrar en otro texto. No hay explicación anterior a esta en otro video, en algún centro preuniversitario que te esté contando esto, ¿ya? El yo, del yo producto de la educación, de los mensajes de los padres, producto de la sociedad, lo que te indica, van a ser el famoso el super yo, ¿ya? Vamos a colocarlo acá así. Nace el famoso super yo, también llamado, obviamente por la traducción, a partir de lo que te he mencionado hace un ratito, el superego, ¿ya? Super yo o superego. Voy a borrarlo para que tenga coherencia. Vamos a colocar super yo nada más y no superego, ¿ya? Vamos a poner acá el super yo. Muy bien, señores. Entonces, para aclararlo, ¿no? Para aclararlo, para que lo puedas identificar. Esta parte de tu ello es la parte que se guía estrictamente por el placer. Esta es la parte egoísta. Profesor, esa es la que se parece al inconsciente, ¿no? Claro. Es más, Freud iguala el ello al inconsciente. Y dice que ella tiene dos energías, ¿no? Una energía que tiende a unificar, que es la erótica, el eros, y una energía que tiende a destruir, que es tánatos. Es una energía necesaria, la primera para mantenerte vivo, la segunda para llevarte a hacer cosas destructivas. La primera te va a ayudar, por ejemplo, a canalizar un deseo incorrecto en un mecanismo que se llama la sublimación. Tú quieres matar animales, ¿ya? Tú quieres matar animales, pero no se puede, pues. Entonces la energía erótica, el eros, te va a llevar a convertirte en un veterinario reconocido, porque acabas de sublimar, has canalizado tu deseo a una actividad positiva, a una actividad aceptada socialmente. ¿Ya? Ahora, el yo es el que se encuentra en este mundo, ese es el que sufre, pues este eres tú, el que sufre, ¿no? El pobrecito, ¿no? El que está, ay, mira, me va mal, ¿no? Me va mal, nadie me quiere, no tengo oportunidades. Ese es tu yo, sufre de la realidad. En cambio, tu super yo va a representar la parte moral, porque te he dicho que esta viene con la educación, con el mandato que te dan tus padres, ¿no? La parte moral, la que te dice esto está bien, esto está mal. Ahora, quiero que te des cuenta que esto, porque acá falta probarte que esto caló la cultura popular, esto lo ves en los dibujos animados. No sé si tú has visto que en los dibujos animados sale un personaje a veces en una situación y se le presenta la oportunidad de hacer algo, lograr algo de manera fácil, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Le habla su diablito. ¡Pum! Sale su versión de él, pero en diablito, con sus tamaños cuernotes, ¿no? Entonces, ese diablito le dice, vamos, llévate eso, nadie se va a dar cuenta, róbatelo. Ese es tu ello. Tu ello te está hablando. Pero frente al diablito que sale, doctores, que nos están siguiendo, un saludo para todos los que están ahí presentes, un saludo, gracias a Yuli, Kevin, gracias Cristian, un saludo a Luis. ¿Qué es lo que sale para contrarrestar las exigencias de tu diablito? Tu angelito, ¿no? Entonces tu angelito te dice, no lo hagas, no debes actuar así. Y de nuevo el diablito insiste, y de nuevo el angelito insiste, y ojo, los dos van a dar su opinión, y ¿quién es el que sufre? ¿Quién es el que se atormenta? ¿Quién es el que se va a enfermar? ¿Quién es el que va a padecer? ¿Quién es el que se va a estresar? El yo. Por eso es el yo el que sufre. Y esto va a dar lugar al padecimiento que Freud va a llamar las neurosis, ¿ya?
la raíz final de neurosis hace alusión a una inflamación, un dolor neurológico, ¿no? Neuronal. Freud intenta explicar su teoría en términos biologicistas. ¿Ah? Yo he escuchado un montón de colegas decir que no. ¿Qué tal, Cadija? Decir que no, Freud no es biologicista, por favor, tendría que leer la obra para que vea cómo Freud habla de las neuronas. En la obra Tres ensayos para una teoría sexual infantil, ahí es donde habla sobre las neuronas. Y explica cómo se mueven, la aferente, la efectora, todo eso. ¿Ah? Freud recuerda que tiene una base médica de por medio en su formación, influencia de la ilustración también. Bien, eso sería a rasgos generales. Yo podría dar más detalles, ¿no? Yo sé que de repente alguien quiere oír sobre los mecanismos de defensa, pero eso formaría parte de una clase distinta, ¿no? La clase de las teorías de la personalidad. Hoy estamos haciendo teorías psicológicas, las escuelas más importantes en la historia de la psicología. Sé, ya aclaré para los que recién están llegando, que el estructuralismo y el funcionalismo marcan de cierta forma el inicio, pero es el psicoanálisis la primera escuela que entra a tallar aquí en la historia y tener un impacto grande en la psicología actual. Finalmente, una propuesta también muy importante en Freud es la famosa teoría sexual infantil, la cual fuera pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿no? La teoría sexual infantil o el desarrollo psicosexual, una teoría de las más criticadas, una de las teorías más controvertidas, porque en su época, imagínate, año 1920, 1906, propone Freud, ¿no?, que el pequeño tiene sexualidad, mientras que la religión cristiana, que todavía tenía su influencia, proponía como una frase cristiana: dejad que los niños vengan a mí porque son la muestra de la pureza. Freud decía que el niño era un perverso polimorfo. Y Freud nos habla del tránsito en ciertas etapas que a muchos los conmueve por su nombre: la etapa oral, que luego sigue de la oral, luego de la oral sigue la anal, muy bien, luego de la etapa anal que sigue la etapa fálica, luego de la fálica está la etapa donde el sujeto reposa en su impulso sexual, que viene a ser la latencia, su momento donde se dedica a socializar, y finalmente la etapa genital. ¿Recuerdas la pregunta de San Marcos al respecto? ¿Qué pasa si una persona sufre un trauma durante una de estas etapas? El sujeto sufre algo que se llama una fijación, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿el sujeto puede superar la fijación? Hasta ahora San Marcos no ha sacado el solucionario de ello, ¿eh? Y ahí las academias están peleando por qué clave marcar. Ya marcaron sus claves y algunos de ellos marcan claves distintas del otro. Debe saber usted que en una lectura profunda del psicoanálisis va a encontrar que Freud dice que no se supera ese problema. O sea, no es que te curas, simplemente convives con ese problema para que sea menos doloroso. No existe cura en psicoanálisis. ¿Está bien? Entonces esa es la primera escuela que voy a trabajar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. En los 20 minutos que nos quedan vamos a hablar de una de las fuerzas más importantes junto con el psicoanálisis, que viene a ser el conductismo. Ahí está, el conductismo. Ahora, vamos a hacer una aclaración que tal vez a usted no se la han hecho, ¿no? Este conductismo está representado por un señor al que llamamos el señor John Watson. Pero ese que está figurando abajo, este señor, voy a darte una ampliación de esta imagen, no sé si lo puedes ver ahí, este no es Watson, señores. Aquí yo veo a un señor con un perrito y una campana. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Sabe quién es este señor? Porque está con un perrito y una campana. Este no es Watson. Este es el fundamento de la teoría de Watson. Debe saberlo por si acaso, ¿eh? El señor que figura aquí en una caricatura es el representante de una escuela que vamos a llamar la reflexología. Vamos a ponerlo por acá. Este es el representante de una escuela que es considerada la reflexología. Curiosamente, San Marcos en su centro preuniversitario demoró demasiado para meter a la reflexología como una escuela. Más o menos hasta el año 2017-1 recién se animó a colocarla como una escuela. Profesor, ¿y por qué? Porque en realidad la reflexología es una, digamos, vamos a decirlo, es una escuela ligado más a la medicina. Este señor, el señor Iván Petrovich Pavlov, ¿ya? Pavlov debe saber que ganó el premio Nobel de Medicina en el año de 1904 por estudiar la salivación del perro. Él no tenía nada que ver con la psicología, señores, ¿ah? Él estaba estudiando, como lo voy a colocar aquí, la salivación de ese animalito que nosotros vemos ahí, que viene a ser un perrito, la salivación del perro. Él quería medir la cantidad de saliva que botaba el perrito
y si era proporcional a la cantidad de comida, muy bien, Mijail Iván Petrovich Pavlov, proporcional a la cantidad de comida que le daba. Y a partir de ello se crea la famosa teoría del condicionamiento clásico, que es una teoría del aprendizaje. No sé si usted recuerda, ¿no?, los elementos que relaciona el condicionamiento clásico. Hay un estímulo inicial que vamos a comprobar que funciona, que es el estímulo incondicionado, que va a provocar una respuesta natural, que es la respuesta incondicionada. Luego la campanita, cuando todavía no provoca reacción, va a ser el estímulo que vamos a llamar neutro. Luego una respuesta que es valiosa y que mucha gente olvida, que es la respuesta de orientación. Si usted quiere detalles sobre el condicionamiento clásico, espere a un video que vamos a sacar. Probablemente lo vamos a publicar aquí en la página de la academia, o si no también los puedo invitar a mis redes sociales, ¿ya? La teoría del condicionamiento clásico del señor Pavlov relaciona estos elementos y me habla de una respuesta de orientación que significaría estar atento a este estímulo. En un tercer momento, donde va a ocurrir realmente el condicionamiento, se va a presentar en el siguiente orden, ¿no? Si usted no entiende este lenguaje, urgente tiene que inscribirse ya. Escriba al inbox, llámenos a los teléfonos de la Academia Barnard para que usted pueda entender este esquema, que ya lo entienden los alumnos que están llevando el ciclo y que ya están por terminar, y los que van a llevarlo, los que en el ciclo que se van a aperturar, ¿no? Una comprensión profunda de lo que viene a ser el condicionamiento clásico, incluso aquello que no te contaron. En este tercer momento vamos a asociar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado y vamos a obtener una respuesta aproximativa. Profesor, yo no conocía R de X, no conocía RO, lo sé. Para que finalmente haga su presencia el famoso estímulo condicionado, que va a ser la misma campana, capaz de producir una respuesta llamada respuesta condicionada. Ese es el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento respondiente, del señor Iván Petrovich Pavlov. Eso es algo que tiene que recordar de obligado, señores, de obligado. ¿Por qué, profesor? Porque es una de las teorías más importantes, ¿no? Cuando se pregunta sobre... Muy bien, la respuesta de orientación. Cuando se pregunta sobre aprendizaje, la teoría del condicionamiento clásico es la que más da problemas al estudiante porque maneja una serie de términos y conceptos que confunden, ¿ya? Muy bien, entonces, esta escuela o esta teoría del señor Pavlov va a dar lugar al nacimiento de lo que llamaremos el conductismo. ¿Está bien? Ahora, en este condicionamiento clásico hay una relación muy importante, ¿no? Hay un principio. ¿Ya? Hay un principio que viene a ser el principio del estímulo, vamos a ponerlo acá así, el principio del estímulo-respuesta, ¿ya? Por favor, jamás vaya a olvidar eso. Sí lo puede ver ahí abajo, ¿no? En la parte derecha que acabo de escribir hace un ratito, todo está basado en una relación estímulos-respuesta. ¿Sí lo ve, no? Estímulo provoca una respuesta. Estímulo neutro, respuesta de orientación. Estímulo condicionado, respuesta condicionada. Y ese modelo va a inspirar al señor John Watson. Aquí, este señor que tenemos acá arriba es el señor John Watson. Bueno, Watson es famoso por haber publicado una obra, más o menos, un artículo, no fue una obra como tal, un libro, ¿no? Que era La psicología como la ve un conductista, ¿no? Es un artículo más o menos de 1912 o 13, ¿ya? De lo que me recuerdo, más o menos, ¿ya? Entonces, Watson rescata este modelo estímulo-respuesta y propone que la psicología debería desarrollarse en función a los principios de Pavlov, para dar lugar a una forma de psicología que sea objetiva. A Watson le reventaba que estén hablando de cuestiones tan subjetivas como el inconsciente, como la conciencia. No, Watson decía, hay que trabajar lo observable. ¿Qué es lo observable? Lo observable es la conducta. Ahora, esto es una escuela norteamericana. Voy a aclarar aquí, ¿no? El otro nombre con el que se le conoce, esto es valioso para un alumno que postule a Villarreal, el otro nombre con el que se le conoce a esta escuela, castellanizándolo, sería el behaviorismo. ¿Y a partir de qué, profesor? A partir de la palabra en inglés que significa comportamiento, ¿no? Comportamiento en inglés es behavior, ¿no? ¿Entiendes mi inglés, no? Ojalá que no lo esté diciendo mal. De ahí behaviorismo. Este señor John Watson propone aplicar los fundamentos de Pavlov en la conducta emocional o en la reacción, por decirlo, emocional. Ahora, el señor Pavlov trabajó con perros. Se sospecha que también trabajó con seres humanos.
pero a quien no le tembló la mano para trabajar con seres humanos fue al señor John Watson, ¿ya? Entonces, John Watson considera que la conducta del ser humano se puede moldear y todo es aprendido, ¿ya? Todo es aprendido en el ser humano. Y John Watson tiene un experimento, ¿cómo lo diríamos? Triste para la historia de la psicología, porque se pinta como algo antiético, ¿no? Estamos hablando del experimento del pequeño Albert B, ¿no? No sé si has oído al pequeño Albert B. Bueno, el pequeño Albert es un pequeñito de 11 meses, ¿no? De un orfanato al cual toma para probar su teoría. Más o menos Watson decía algo así, ¿no? Tú entrégame a cualquier niño y yo puedo convertirlo en lo que sea, ¿ya? Y para probar ello, lo llevó a un experimento. Profesor, ¿qué experimento realizó? Bueno, lo que hizo fue generarle fobia a este pequeño de 11 meses bajo el modelo de Pavlov. Entonces, él lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Con sus 11 meses, le mostró una rata y se dio cuenta que el pequeño no le tenía miedo a la rata. Entonces dijo, mira, la rata es estímulo neutro para él. Máximo cuando ve la rata, voltea a atenderla. Respuesta de orientación. Pero algo que sí es innato va a ser que si yo tomo un martillo y golpeo una barra de acero muy cerca de su oreja, este sonido estridente le va a producir miedo. Debes saber que el miedo al ruido estridente, estruendoso, es algo natural. Es una respuesta innata. Entonces él dice, esto sería una respuesta incondicionada y este martilleo, ese golpe, ese ruido, sería un estímulo incondicionado. Hasta ahí lo mismo, mira, de acá arriba, de acá, estos dos están ocurriendo. ¿Qué va a hacer entonces él? De aquí en adelante va a presentarle a la ratita, le presenta a la ratita, golpea con el martillo a la barra de acero y el pobre pequeño comienza a llorar asustado. Lo va a repetir tantas veces que va a llegar un momento en donde el pequeño solamente ve a la ratita y ahora comienza a llorar desesperado. Y es más, él logró que el pequeño no solo le tenga fobia a la ratita, le llegó a tener fobia a todo lo que sea peludito, suave, ¿no? Una toalla, un peluche, una pluma, un gorro, a todo. Incluso le tuvo fobia a Papá Noel. Y él publica ese estudio, ¿no? Así como que, qué fabuloso, ¿no? Le tiene miedo a Papá Noel, todo un éxito. Este experimento data del año 1920, ¿no? Usted puede revisar este texto, el caso del pequeño Albert. Y lo triste, ¿sabes cuál es? Es que cuando él iba a demostrar que podía quitarle la fobia, el pequeño Albert fue dado en adopción y ya no pudo intervenir nada con él, ¿no? Y no pudo quitarle la fobia. Entonces Albert se llevó para su casa la fobia y bueno, pues como diría usted, F por el pequeño Albert, ¿no? Pobrecito, así se quedó, ¿no? Ahora, una curiosidad sobre el señor Watson, ¿no? Que Watson más o menos, mira, este estudio es de 1900, ¿ya? Y más o menos en el 21, un año después, Watson deja todo. Ahora, muchos pueden creer, este es un dato anecdótico importante, ¿ya? Este parte del chismorreo, ¿ya? Watson decide dejar toda la investigación conductual de esta manera. Y todo el mundo cree que pues es a raíz de que, nosotros, ¿no? Que es a raíz de que Watson se dio cuenta que pues se le pasó la mano, ¿no? ¿Cómo le va a hacer eso a un niño? No, en realidad él deja esto porque se separa, ¿no? Se separa de su esposa en todo un escándalo que hay, ¿no? Mediático, ¿no? O sea, se hace público. Se separa de su esposa para casarse con una mujer muy joven, que era su estudiante, la que le ayudó en este experimento, ¿no? Terminó enamorándose de su estudiante que le ayudó en este experimento, lo dejó todo y luego cambió su rumbo. ¿Sabes a qué se dedicó? Luego se dedicó a la publicidad. Por eso es que Watson es considerado también como un representante del marketing. Y él ayudó a las campañas publicitarias. Mira, el conductismo impactó como hasta los 50 dentro de lo que viene a ser la cultura norteamericana. Watson ayudaba a crear spots publicitarios donde se veían, por ejemplo, hay un comercial muy famoso de la venta de una pasta dental, sobre todo para mujeres que querían fumar y que obviamente se les iba a teñir los dientes por el tabaco. Entonces decía, ¿quieres ser una mujer moderna pero te da miedo quedarte sola? Usa tal pasta dental, ¿no? De quedarte sola, que porque tener dientes amarillos nadie te iba a querer, una cosa así, ¿no? Recuerda, eso es la época. Watson diseñó estas campañas publicitarias. Entonces, él es padre del marketing o de la campaña de la publicidad o de el neuromarketing, como quieras llamarlo, ¿ya? Ese es un dato anecdótico muy importante del por qué Watson deja sus estudios. Ahora, este tipo de conductismo es un conductismo inicial, ¿no? Basado en la reflexología del señor Pavlov, pero va a surgir un conductismo más potente, un conductismo más fuerte, un conductismo llamaríamos radical. Mucha gente cree que esta segunda escuela
nace en realidad del mismo Watson, pero es un error, ¿no? Hay influencia, obviamente, por la cronología, pero lo que busca este personaje, acá vamos a colocar cuál es esa otra versión basada en la reflexología, ese es el famoso neoconductismo, ¿ya? Pero se basa en los principios del señor Pavlov y trata de llevarlo a lo más extremo, ¿no? A lo más extremo, incluso a decir que el lenguaje es resultado de aprendizaje. Ya ahí bueno, hasta ese punto no llegaba Pavlov, ¿no? Pavlov, por ejemplo, era un respetuoso del lenguaje y decía que el lenguaje tenía lugar a partir de un nivel simbólico distinto, no se puede explicar. En cambio, el personaje del neoconductismo, que es el señor Burrus Frederick Scheiner, o Skinner, como se le llama, se le conoce, proponía que no, que todo era aprendido, incluso el lenguaje. Entonces, ahora vamos a pasar a la escuela, la otra escuela que también figura en el prospecto de admisión de San Marcos, que está ligada a esta reflexología. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, en una transmisión en Facebook yo no puedo leer sus preguntas o las consultas en directo, ¿no? Pero veo que no está teniendo preguntas. Ojalá que, o eso quiere decir, o que todo se esté entendiendo o que nada se esté entendiendo, ¿no? Ahora, si usted siente que vuela, que se está pegando al techo, bueno, necesita una preparación coherente, una preparación seria, lo invitamos a llamarnos y a escribirnos. Muy bien, decía, de este conductismo y de esta reflexología va a surgir el famoso neoconductismo. Ahí tenemos al neoconductismo. El neoconductismo representado por quién? Él es, señores, la figura. Este galán, señores, es el señor Burrus Frederick Scheiner. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar su nombre. Burrus Frederick Scheiner. Skinner para los amigos, ¿ya? Burrus Frederick Scheiner o Skinner. Muy bien. Él va a ser famoso por haber creado una teoría del aprendizaje conocida hoy como el famoso condicionamiento, porque es también una forma de condicionamiento, el condicionamiento ya no clásico, sino el condicionamiento operante. Profesor, pero usted, a mí me habían dicho que él recibió la influencia de alguien más. Sí, en realidad, más que influencia, tomó como principio los estudios de otro personaje, ¿no? Que es el señor Edward Sonday, ¿no? El señor Sonday, el creador, dicen algunos, bueno, se le denomina el creador de la psicología o el condicionamiento instrumental de Sonday. Tordique se escribe, ¿no? Ahora, sobre la base de los experimentos de Edward Lee Sonday, es que él va a crear el condicionamiento operante. Una diferencia con Sonday es que Sonday tomaba en cuenta las intenciones, los deseos. Sonday es el que encierra gatitos, ¿no? O sea, mira, Pavlov maltrata perritos, Watson maltrata a niños, Skinner usa ratas y palomas, y el señor Sonday utiliza gatitos. ¿Ya? A ver, ¿a quién vas a odiar más, no? Si eres un cat lover o un dog lover, ¿ya? Pero utilizan animales. Y él propone que el aprendizaje principalmente ocurre por la consecuencia de la conducta. Las consecuencias que vamos a llamar nosotros desde el aprendizaje, de la teoría del aprendizaje del señor Sonday, vamos a llamar la ley del efecto, ¿ya? Él tiene varias teorías, ¿no? La ley del efecto. A ver, vamos a borrar acá, había escrito mal, vamos a colocar aquí. La consecuencia de la conducta para él es lo más valioso, ¿ya? Vamos a colocar acá las consecuencias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este señor va a trabajar con dos técnicas que hoy son muy famosas, también caló mucho en la cultura popular, hoy lo aplican los padres incluso sin saber que lo aplican. ¿Y cuáles son, profesor, esas técnicas? Se la aplica en el colegio, aunque ahora en el colegio ya se está volviendo aburrido, ¿no? Los profesores ya no podemos castigar, ¿no? Estamos hablando del refuerzo o el reforzamiento y también el castigo, ¿ya? El refuerzo, reforzamiento y castigo. Esas son las técnicas principales aplicadas por el neoconductismo del señor Skinner o Scheiner. ¿Está bien? Ahora, creo que el tiempo se nos acaba. Para hablar de Skinner, yo necesito hacer referencia a la base, ¿ya? Hace un ratito lo mencioné, ¿no? Voy a colocar aquí. ¿Basado en qué teoría, profesor, desarrolla sus principios teóricos el señor Skinner? La base, como lo dije, es la ley del efecto del señor Sonday. Vamos a colocar la base de sus estudios es la ley del efecto y vamos a colocar el nombre del antecesor a él, el señor Sonday, ¿ya? Así lo escribimos, el señor
Tordique. Tordique, pronunciamos Sonday. Muy bien, ya está. Esta teoría del señor Skinner va a dar lugar a la famosa triple relación de contingencia. ¿Ya? El condicionamiento operante se basa en el principio llamado la triple relación de contingencia. La ley que lo sustenta es la ley del efecto, la base o el sustento. Su principio es la triple relación de contingencia. ¿Qué es eso, profesor? Nunca lo había oído. Bueno, él va a agregar una variable más a este paradigma de los conductistas, que es estímulo-respuesta. ¿Ya? Y eso lo va a determinar a partir de un experimento que realiza con una ratita. Muy bien, Cristian, ¿no? Positivo y negativo, me dice. Con esta ratita, encerrada en una jaulita, es que el señor Skinner va a determinar sus principios de refuerzo y castigo. Y aquí ve la intervención de 3 elementos, ¿ya? No sé si usted recuerda cuáles son esos 3 elementos, ¿no? Un primer elemento, ¿no? Vamos a colocarlo así, con las siglas que él utiliza, ED, que viene a ser el estímulo discriminativo. ¿Qué viene a ser, profesor, el estímulo discriminativo? Viene a ser la situación que puede provocar la manifestación de una conducta. Ahí está, esta viene a ser la situación. En el experimento del señor Skinner sería la cajita con esta palanquita y las lucecitas. Toda esta caja controlada, ¿no? La caja puzzle de Skinner, vendría a ser el estímulo discriminativo. Frente a esta situación, la ratita podría emitir una respuesta. Vamos a colocarlo aquí. Las siglas van a ser RO. ¿Respuesta de orientación, profesor? No, respuesta operante. Y es una conducta voluntaria. Es muy importante que usted sepa esto, lo recuerde, porque a diferencia del perro de Pavlov, aquí el sujeto emite la conducta de manera voluntaria. Nadie lo exige, nadie lo obliga. ¿Está bien? Y después de la respuesta voluntaria va a ocurrir una consecuencia. ¿Ya? Esta consecuencia, ya volaste, necesitas unas clases. Esto los alumnos de Barnard lo dominan al revés y al derecho. Luego de la respuesta voluntaria va a estar el estímulo reforzador o el estímulo consecuente. Aquí es donde vamos a tener nosotros al refuerzo y al castigo. ¿Usted quiere detalles sobre la teoría? ¿Cuál es la diferencia entre reforzamiento positivo y negativo? Lo esperamos en las clases. A ver si llegamos a hacer un seminario sobre esto de repente, para que usted pueda participar y entender con detenimiento la triple relación de contingencia, porque las veces que ha preguntado San Marcos sobre esto, ha preguntado para que usted logre determinar si es refuerzo positivo o castigo positivo o negativo, o refuerzo positivo o negativo. Y muchos alumnos confunden eso, ¿no? ¿Por qué? Porque les enseñan mal. Vamos a ver ejercicios, tal vez, los vemos nosotros en clase, que te ayuda a confirmar que estás aprendiendo bien. ¿Está bien? Muy bien, yo me despido porque hemos llegado al fin de este seminario. Agradezco la capacidad de aguante y soporte de las personas que nos han estado acompañando. Gracias ahí a todos los presentes. Y bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Soy el profesor Miguel Pacheco, docente del curso de Psicología, Filosofía y Lógica en la Academia Barnard. Los esperamos en las clases y al inicio de nuestros nuevos ciclos. Cuídense mucho. Muchas gracias.